Conversamos esta mañana en Ahora es Cuando por Infinita, en la 100.1 e infinita.cl con Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana. Alberto, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Candidato presidencial. Así es, Ya. Candidato presidencial, estamos empezando a recorrer el país una vez más, porque como ministro de Obras Públicas muchas veces me ha tocado recorrer y estar en los distintos lugares del país, pero justamente para hacer un planteamiento de que Chile puede volver a crecer, Chile puede volver a ser seguro. Ya vamos. Y a la audacia también. No le ponga play a la respuesta, porque necesito que esto sea una conversa. Vamos. Primero, ¿por qué Alberto Undurraga cree que puede ser presidente de Chile? Porque me imagino que todos los que se dedican a la política en algún momento pasa esta idea por la cabeza, lo que es muy genuino y legítimo. Pero una cosa es que pase la idea por la cabeza y uno después la respuesta sea sí, puedo ser presidente de Chile. ¿Por qué cree? Bueno, por varias razones. Primero, una razón más de contexto del país. Chile requiere propuestas que sean audaces y centradas y no propuestas que estén en los extremos. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo un planteamiento para recuperar el centro, para recuperar propuestas que al mismo tiempo de ser centradas puedan ser audaces, y creo que eso representamos de alguna forma, o eso aspiramos a representar. Esa respuesta es la respuesta del partido. La pregunta es ¿por qué Alberto Undurraga? Es que vamos entonces. Entonces, no, la pregunta es en primera persona, no me la responda en tercera o en colectivo. La pregunta es ¿por qué usted? Porque podría ser otra persona dentro del partido que represente ese centro. Yo le hago la pregunta en el ejercicio de ¿qué reflexión hizo usted para luego aceptar la petición que le formularon para que fuera candidato presidencial? ¿Qué pensó en que usted, como Alberto Undurraga, puede contribuir en este momento político y por lo tanto poner esa candidatura a disposición del país? Bueno, dos cosas. La primera, Juan Manuel, en mi trayectoria pública, yo siempre he planteado objetivos que parecen imposibles. Uh-huh. Y hemos convocado con audacia, con creatividad, a distintos sectores para hacerlos posibles. Fue mi historia como director del CERNAC. Y ahí está la ley de intereses colectivos, en su momento imposible. Fue mi historia como alcalde de Maipú. Y ahí está hospital, metro, parque, parecían imposibles. Fue mi historia como ministro de Obras Públicas. Todas las obras en distintos lugares y en cada una de las regiones de Chile. En cada uno de esos momentos parecía imposible. Esta misma historia como presidente de la Democracia Cristiana, cuando nadie quería, cuando había una crisis. Bueno, mire, vamos a los desafíos difíciles. Y yo creo que Chile requiere, Juan Manuel, planteamientos que nos hagan salir del estancamiento. Planteamientos que nos hagan levantar la mirada. Por lo pronto en economía, volver a crecer. Por lo pronto en seguridad, volver a ser un país seguro. Pero también en los desafíos sociales. Por ejemplo, terminar con la lista de espera. Se puede. Ya, ok. Por ejemplo, déjame decir, reducir fuertemente el déficit de vivienda. Se puede. Es que lo quiero llevar a las discusiones de lo que el país necesita y cómo. Lo quiero llevar en un momento más. Y lo que me interesa primero es perfilar el cómo se construye esa candidatura presidencial. Entiendo la respuesta del por qué Alberto Undurraga es candidato presidencial. Ahora la pregunta es ¿cómo logra Alberto Undurraga permear al electorado que pareciera hoy día, según muestra la encuesta, estar mirando para otros lados y no al centro? A pesar de que Chile siempre ha sido un país que apunta hacia el centro, pero que sin embargo está mirando a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser, a José Antonio Kast. Estratégicamente, ¿cómo lo hace para atraer de vuelta la mirada a ese centro que usted considera que es tan relevante? Y que de hecho en Chile lo ha sido. Quiero señalar que no es la primera vez que enfrento un desafío electoral donde la partida parecía difícil, ¿no? Fue mi historia como candidato a alcalde en Maipú. Partí muy abajo, la gente decía que era imposible, los resultados están a la vista y los resultados de gestión también. Segundo, para ganarle a Matei, a Kast, a Kaiser, hay que ganar el centro, se disputa el centro, eso no se gana con la izquierda, sino con mucha gente que no se siente y no apoya al gobierno, que considera que los extremos no son buenos, pero sin embargo no quiere votar por Matei, no quiere votar por Kast, menos por Kaiser. Pero para ello hay que tener una propuesta que apunte a volver a crecer, que apunte a que Chile vuelva a ser un país seguro y en los desafíos sociales, Juan Manuel, ser audaces para enfrentarlos. Y no podemos seguir haciendo más de lo mismo en vivienda, por ejemplo. 1.560.000 hogares hoy día, de acuerdo a Déficit Cero, son los que requieren vivienda, mucho más de las cifras oficiales. Bueno, si hacemos más de lo mismo, vamos a terminar
en 6 gobiernos ese déficit. Y ¿Qué eso se pasó, puede qué cambiar. pasó ahí en el centro político que de alguna manera quedó como una sensación, es una sensación, no necesariamente una realidad, de un poco despoblado y al mismo tiempo varios actores queriendo capturar el centro político? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Chile, que siempre ha sido un país que se movía del centro a la centro izquierda, a veces a la centro derecha, hoy día tiene esta sensación de que está un poco despoblado? Quizás tenemos que hacernos una autocrítica y decir que no defendimos con fuerza nuestros logros. Ujú. La concertación fue un periodo de la historia de Chile que tuvo muchos logros, por supuesto con problemas, pero que tuvo muchos logros. Y quizás al momento de plantearse las críticas a ese periodo de la historia de Chile, nosotros nos faltó defender con fuerza, porque el crecimiento que se logró durante esa época es un crecimiento que nunca se ha logrado en Chile. La superación de la pobreza que se logró en esa época es una superación de la pobreza que nunca se ha logrado en Chile. Los avances en materia de inserción internacional y por lo tanto que eso tiene beneficios para todo Chile, nunca se logró en la historia. Y por lo tanto creo que nos faltó fuerza. ¿Le faltó fuerza o un exceso de autoflagelación? Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo. No, no, Entonces, es que, o sea, le faltó fuerza a los sectores contrarios al autoflagelante que para defender eso. ¿Por qué le faltó fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, un partido históricamente tan relevante en la vida política chilena ha visto cómo se le han ido figuras relevantes y han terminado abandonando el barco? ¿Por qué cree usted que ha pasado eso? bueno, Y en cambio hay otros como usted que lo está defendiendo y lleva el timón. no, y no solo eso, no solo eso. Cuando, no. cuando nadie quería tomar el desafío, Nadie lo quería Undurraga sí, levanta la mano. sí, Entonces, por eso digo, claro, entiendo por qué usted lo hizo, por su historia de vida que acaba de escribir, someramente porque es bastante más extensa, pero ¿por qué cree que otros se fueron del partido? ¿Qué pasó ahí? ¿Que el partido se izquierdizó y a otros no le gustó? ¿Qué cree que ocurrió? bueno, las razones son muchas. Algunos han dado razones también de razones de convivencia interna, pero mira, eso es pasado. Yo creo que nosotros tenemos que construir futuro. Es que para entender, para saber para dónde vamos, hay que saber de dónde venimos, y por eso le pregunto de dónde venimos, qué pasó, para entender hacia dónde van. ¿Qué fue lo que pasó que se le fue gente? Mira, en distintos lugares del mundo la democracia cristiana ha tenido dificultades, ¿no? Y ha ¿Mm? tenido dificultades porque tiene que renovar un planteamiento cuando el planteamiento inicial era alternativa a un capitalismo bien extremo de derecha y un socialismo marxista. Eso ha cambiado en el mundo. El socialismo socialdemócrata son aliados nuestros. Una parte de la derecha también es social. Entonces, esto ha sido un fenómeno más bien internacional, no solo en Chile. Y la caída también del prestigio de la Iglesia Católica también genera una dificultad en la democracia Ok. cristiana en Latinoamérica. Entonces, esos son fenómenos un poquito más amplios que solo la realidad de Chile. Pero, Juan Manuel, yo creo que tenemos que plantear en futuro, y a propósito del pasado, yo digo, mira, seguridad sin complejos. Es que Seguridad sin complejos, Alberto, crecimiento sin lo complejos. voy a llevar a los temas sectoriales, insisto, que tenemos harto rato para conversar todavía, pero pero qué bueno. claro, porque no quiero que nos vayamos a los temas que desafían a Chile sin entender el contexto político que el partido que usted representa vive para ver cómo va a enfrentar esos desafíos. Por eso primero necesito ese contexto de entender dónde está parado hoy día la democracia cristiana, porque le aparecieron los demócratas, los amarillos y otros que quieren o que dicen ser de centro, que terminan más bien acercándose a la derecha. Ustedes, en cambio, dice nuestra histórica alianza con el mundo socialdemócrata, como el Partido Socialista, por ejemplo. Por eso me gustaría saber si ustedes se imaginan una primaria, y esa primaria, quiénes deberían y quiénes no deberían estar. Nuestro espacio político, Juan Manuel, es el centro progresista, para plantearlo de esa forma, ¿no? Nosotros, para ganarle a Kast, para ganarle a Matei, para ganarle a Kaiser, hay que disputar el centro, y nosotros ocupamos el espacio del centro progresista, y por lo tanto nuestra alianza natural está con el mundo progresista, aquellos que desde el socialismo democrático, con quien hemos construido hacia atrás y esperamos seguir construyendo hacia adelante. Ayer mismo en la noche, por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipios, yo estuve con nuestros alcaldes en Viña, hoy día voy a estar con nuestros cores aquí en Santiago, en temas propios de la Asociación de Municipios, en temas propios de la Asociación de Consejeros Regionales, pero también en temas propios de la candidatura presidencial. Bueno, ayer en conversaciones finalmente se llega a un acuerdo con los alcaldes y alcaldesas del mundo socialdemócrata, socialismo democrático. ¿Por qué? Porque nosotros hemos construido en el pasado con ello y podemos construir en el futuro con ello. Y creo que ese es
ese es nuestro espacio político, con ellos estamos trabajando y a partir de ello disputar el centro. Y hay gente que se ha ido, bueno, nosotros estamos disputando el centro de manera tal de ganarle a Kast, ganarle a Kaiser, ganarle a Matei. ¿Usted cree que fue un error para ese mundo del socialismo democrático terminar aliándose con el Partido Comunista o el Frente Amplio? ¿Por qué cree que ellos prefirieron esa alianza y no la alianza con un histórico socio como la tuvieron y de forma tan exitosa como su partido? Tomaron una decisión de entrar al gobierno. Nosotros tomamos la decisión de no entrar al gobierno, de tener una posición más expectante desde afuera. Algunos le llaman oposición constructiva, otros le llaman colaboración con autonomía. Cualquiera de las dos. O colaboración crítica. O colaboración crítica. Cualquiera de las dos da un poco lo mismo el nombre. Finalmente nosotros tomamos la decisión de no entrar al gobierno. Sin embargo, pensando en futuro, yo veo que con el socialismo democrático nosotros debiéramos gobernar, debiéramos hacer los planteamientos centrales al país, y en ese marco es que estamos planteando y invitando a una primaria con el socialismo democrático. Pero sin apruebo dignidad. Bueno, lo hemos planteado de la siguiente forma. Si uno quiere de verdad recuperar el centro, si uno quiere de verdad ganarle a Matei, a Kast y a Kaiser, no se hace en un esquema de continuidad del gobierno. Querer la continuidad del gobierno es querer perder, porque es proyectar un 25 o 30%. Y la gente que nos está escuchando hoy día, la gran mayoría, no apoya al gobierno, pero sí estaría dispuesta a votar por una propuesta distinta, que es lo que estamos construyendo. Ya, ahora vamos entonces a los desafíos que usted ha detectado se requieren. Yo creo que los diagnósticos respecto de los problemas que tiene Chile son bastante evidentes, pero las soluciones son las que difieren y probablemente en las que vamos a ver propuestas de los candidatos no necesariamente distintas, porque en algunos casos pueden ser bastante similares. ¿Cómo marca la diferencia desde esta candidatura a la democracia cristiana para resolver problemas como, por ejemplo, los que se presentan hoy en materia de seguridad? Primero, seguridad sin complejos. Nosotros vemos que hay complejos en la izquierda cuando se oponen a la infraestructura crítica, cuando se oponen a los estados de excepción, cuando se oponen a la ley Naim Retamal, pero hay complejos en la derecha también cuando se oponen al levantamiento del secreto bancario. Entonces, cuando nosotros decimos seguridad sin complejo, el centro está en la persona, y a propósito que hoy día tenemos nuevo ministro, ¿no? Hay nuevo ministro de Seguridad. La primera tarea del ministro de Seguridad es aprobar la ley de infraestructura crítica y poder tener militares cuidando la infraestructura crítica en todo el país. Esa es la primera tarea que debe tener el ministro. Y después hablamos de los resultados. Entonces, en seguridad planteamos sin complejos porque vemos que hay complejos en ambos lados del espectro político. Seguridad sin complejos significa, claro, más cárceles. Yo fui ministro de Obras Públicas, sé que eso se puede construir y en eso hay coincidencia con los distintos planteamientos. Seguridad sin complejos es poder desplegar fuerza militar en la infraestructura crítica. Eso permite el cuidado de la infraestructura crítica, pero también permite que las policías se liberen para otras tareas. Seguridad sin complejos es darle atribuciones no solo a la unidad de análisis financiero, también al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público para levantar el secreto bancario en el marco de sus investigaciones. Se acaba de rechazar en el Senado, vamos a insistir en eso en nuestro gobierno. Entonces, seguridad sin complejos tiene que ver con esa materia y por supuesto con el apoyo a los municipios a propósito de la conversación ayer con los alcaldes y alcaldesas. Usted mencionaba como uno de los desafíos del país, por cierto que uno de los temas relevantes es el de vivienda. Tenemos un déficit de vivienda muy brutal y es muy difícil para los distintos gobiernos cumplir con las metas que se trazan al comienzo de los mandatos. Prometen una cosa y finalmente la realidad nos termina demostrando otra. Usted dice que esto es posible de resolver. ¿Cómo? Creo que hay que pensar fuera de la caja. Si seguimos haciendo lo mismo, un gobierno llega a 240, 250 y celebra mucho cuando hace 260.000 viviendas. Que eso ya uno podría considerar que es harto en un gobierno. Es mucho en un gobierno haciendo lo mismo. Sin embargo, a ese ritmo, la gente que nos está escuchando dice, bueno, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo se soluciona mi problema? Esos son 6 gobiernos. No podemos esperar 6 gobiernos. Y no solo estamos hablando de los comités de vivienda, también estamos hablando de sectores medios que no tienen acceso a crédito y estamos hablando de jóvenes, donde el costo de la vivienda les hace imposible acceder distinto a las generaciones anteriores. Esto se puede hacer si pensamos distinto. Y nosotros vamos a, hoy día, Juan Manuel, presentar nuestra propuesta de vivienda de construir 500.000 viviendas en un periodo presidencial a través del sistema de concesiones. ¿Qué significa esto?
Esto significa aplicar lo que se hizo en carreteras, que construye y financia el privado y después se paga en un periodo de plazo. ¿Quién lo paga? En el caso de quienes reciben subsidio 100%, es el Estado en que paga eso a plazo. En el caso de quienes no tienen acceso a crédito, son las personas las que pagan con garantía del Estado de manera tal de que la propiedad sea de ellos cuando terminan la última cuota. Entonces, estamos hablando de cambiar la forma de hacer las cosas, aplicar asociación público-privada, y de esta forma podemos duplicar lo que se está haciendo en materia de vivienda y al cabo de 10 años poder resolver el déficit completo. Pero claro, esto requiere audacia y valentía, porque cuando el presidente Eduardo Frei planteó el sistema de concesiones con el ministro Ricardo Lagos, muchos lo criticaron. Y probablemente muchos nos vayan a criticar cuando digan, oye, ustedes están aplicando este sistema en vivienda. Y nosotros lo decimos con fuerza, sí, lo vamos a aplicar. Es la forma de resolver. Es la forma de resolver el déficit de vivienda en la asociación público-privada. ¿Para qué? Para que cada una de las personas lo tenga en propiedad. Pero adelantamos la inversión. Fui ministro de Obras Públicas, sé cómo se hace eso. Me tocó implementarlo, por supuesto, los 4 años que fui ministro de la presidenta Bachelet. Eso mismo, llevado a vivienda, hace pensar de manera distinta. Y es posible. Lo vamos a estar presentando en detalle el día de hoy. ¿Cómo se recupera el crecimiento económico? Estamos creciendo a la mitad de lo que deberíamos estar creciendo, 4%. ¿Cómo se hace en la práctica cuando pareciera que ya tenemos un problema estructural del que nos cuesta mucho despercubirnos y por lo tanto no logramos retomar la senda del crecimiento? Y el 4% para muchos hace algunos años también habría sido bajo. Hoy día nos parece un sueño. Lo primero, Juan Manuel, es proponérselo. El gobierno... el ministro de Hacienda no, pero en general en el gobierno el crecimiento es un dato, no una meta. El crecimiento tiene que ser una meta, porque queremos crecer en empleos, queremos crecer en sueldos, queremos crecer en número de hospitales. Bueno, eso se llama crecimiento económico. Entonces, primero una meta. Si nosotros nos proponemos una meta, es más fácil llegar a eso en vez de esperar que las cosas resulten por arte de magia. Lo segundo, facilitar la asociación público-privada, como por ejemplo lo que acabamos de plantear en vivienda, como por ejemplo lo que se puede hacer en lista de espera, como por ejemplo lo que se puede hacer en materia ambiental. Lo tercero, algo que se va a avanzar durante este gobierno, pero creo que hay que dar un 2.0, es reducir la permisología para bajar los tiempos de inversión y darle certeza a los inversionistas. Y finalmente, por ahí está la base del crecimiento, está en tener mayor inversión. Algunos me dicen, no se puede. Mire, Alemania, que es un país que respeta las normas ambientales, que es un país que cumple sus normas, construyó un terminal portuario para gas en menos de un año. Lo que en general se demoraba 8 años porque dijeron, mira, esto es una urgencia. No fue tan buena idea cerrar las plantas nucleares, sí, porque el crecimiento es cero en Alemania. Está bien, pero lo que quiero decir... cero, y la locomotora de la Unión Europea. Pero lo que quiero señalar respecto al caso alemán, que cuando uno se propone bajar los plazos para la inversión, se puede hacer. Por lo tanto, meta clara. Crecimiento sobre el 4%. Asociación público-privada para ello. Esto está bien. Nosotros tenemos mucha discusión pública respecto al balance del Estado, respecto al presupuesto. Es importante, por cierto. Chile tiene que financiar el gasto social y no tener déficit. Pero más importante es lo que pasa fuera de la esfera del Estado, es lo que pasa en general en el sector privado, en quienes hacen la inversión. ¿Y crecimiento para qué? Crecimiento para mejorar los empleos, tanto mejorar los salarios como tener más empleos. Ya, y en el ámbito de la salud, porque me lo mencionó tangencialmente, pero ahí está el otro gran desafío. ¿Cómo se termina o se reduce al menos la lista de espera? Yo creo que en lista de espera... Chile nunca se ha propuesto terminar con la lista de espera y parece un imposible. Así como hace algunos años había un grupo de jóvenes universitarios que planteaba la gratuidad en la educación y le parecía imposible a la sociedad de la época, estamos hablando hace 15, 20 años, uno de esos jóvenes hoy día es presidente de la República, ¿cierto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos terminar con la lista de espera. ¿Y cómo se hace? Fundamentalmente con asociación público-privada. Hoy día el 30%, solo el 30% de las licitaciones que se le otorgan al sector privado finalmente se ejecutan. Hay un 70% que por un problema de gestión, tanto
en los receptores privados como en los quienes generan el traslado de pacientes, el sector público, hoy día no se está concretando. Me reuní la semana pasada, Juan Manuel, con mutuales, particularmente con la Asociación Chilena de Seguridad. Voy a estar en reunión con otros sectores también. También me reuní con médicos y especialistas del sector público. Y esto es posible. Hay una parte más difícil que tiene que ver con las especialidades, pero buena parte tiene que ver con gestión, con asociación público-privada. ¿Cómo logramos que funcione? Porque si fuera tan fácil, ¿por qué no ha funcionado? Me dirá alguien que está escuchando. Con criterio pandemia. Se declara alerta sanitaria. Se nombra una persona de primera línea que tenga la capacidad y el poder necesario para tomar decisiones tanto en el sector público como en el sector privado. Se asignan los pacientes y se hace control. El solo hecho de esa medida reduce fuertemente la lista de espera. Prioridad gubernamental, terminar con la lista de espera. Ya, pero terminar con la lista de espera es distinto a reducirla. Y usted mismo dice que uno de los problemas que tenemos, y me parece que sobre esto no hemos profundizado, tenemos un déficit de especialistas brutal. Hace un rato conversábamos con José Tomás Santamaría, el director del Diario Financiero, sobre el brutal déficit que hay de geriatra en un país que está envejeciendo. ¿Cómo resolvemos ese problema si es que hay gente que está esperando que lo atiendan y el problema no tiene que ver con la burocracia, sino con que no tiene quien lo atienda? Cuando Chile se planteó la pensión garantizada universal, así se llama, Juan Manuel, parecía imposible. Y se planteó la pensión garantizada universal. Resulta que hoy día es para el 90%. No es tan universal, pero el horizonte es universal. Cuando nosotros planteamos fin a la lista de espera, es porque ese es el horizonte. Y si hacia allá apuntamos, lo más probable es que buena parte, cerca del 90%, se pueda resolver con medidas de gestión, con medidas de asociación público-privada y con aporte de recursos no tan cuantiosos. Por supuesto que siempre hay un 10% que es más difícil, que hay que darle un doble clic, pero el horizonte de lo que estamos planteando es fin a la lista de espera, tal como en su momento se planteó pensión garantizada universal, tal como en su momento se planteó gratuidad, y todos sabemos que ese horizonte finalmente tiene algunos márgenes que hace que nos quede trabajo por hacer, tanto en pensiones como en gratuidad en la educación. Alberto Undurraga, antes de terminar, si no hay primaria con el socialismo democrático, evidentemente ya entendemos no a dignidad, es decir, el Frente Amplio Partido Comunista, pero si no hay primaria con el mundo socialista, esta candidatura llega hasta noviembre. Bueno, nosotros primero esperamos que sí haya primaria. Que sí haya primarias con el socialismo democrático. Nosotros volvemos a plantear una y otra vez nuestra invitación, particularmente a Carolina Toa, a estar en una primaria entre el socialismo democrático, la democracia cristiana. Ella ya ha planteado dudas respecto a algunos candidatos del PC. Nosotros creemos que no hay que personalizarlo, sino que tiene que ver con algo más global de disputar el centro. Pero si no hay primaria, ¿esta candidatura llega a noviembre? Yo espero que sí haya primaria. Pero no me está respondiendo la pregunta y es bien simple. Y usted, mire, pero es una cosa. Yo espero la gente espera a los políticos es que le respondan las... Yo lo voy a contestar. Yo espero que si haya primaria, estamos trabajando para ello. Si no, la candidatura sigue. O sea, la candidatura sigue hasta noviembre. Si no, la candidatura sigue, exactamente. O sea, llegaría a noviembre en caso de que no haya primaria, porque el planteamiento que usted formula, las ideas que usted tiene, la pregunta es si las pretende defender hasta noviembre en caso de que alguien, por las razones que sean, no quiso una primaria. Nosotros, Juan Manuel, sabemos que para gobernar hay que construir una mayoría. Por eso estamos jugados por que haya primarias. Si finalmente esto explota y no hay primaria, bueno, las candidaturas siguen y por supuesto se viene en primera vuelta. Perfecto. Alberto Undurraga, con toda la energía y el entusiasmo, sentado esta mañana en el estudio de Radio Infinita conversando con nosotros de ideas y de política también. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, Juan Manuel.